El Ministerio Fe en Acción presenta. Se nos ha dicho que Dios tiene y quiere cosas buenas, grandes y extraordinarias para nosotros, y sin duda, esto es verdad. No obstante, en lo que posiblemente poco nos han insistido es en que la prioridad de Dios para con nosotros no es que tengamos cosas ni que alcancemos santidad. Lo que Dios desea de verdad es que lleguemos a ser creyentes maduros, es decir, que alcancemos madurez. Y ese es el tema que nos compete hoy. Para esto vamos a mirar varios pasajes de la carta a los Hebreos que dentro de un mismo contexto y un mismo hilo conductor nos explica este aspecto de la vida en Cristo, deseando siempre algo que aprender para luego aplicar. Miremos entonces Hebreos capítulo 2, el versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Surge la pregunta, ¿por qué tenemos que madurar? Y como hemos comentado hace un poco, el objetivo de Dios con nosotros no es darnos cosas ni sacarnos de cada problema que tenemos, sino que alcancemos madurez. Y la razón fundamental y de sentido común por la cual deberíamos llegar a ser creyentes maduros es sencillamente porque somos hijos, sus hijos. El deseo de cualquier padre normal es que sus hijos crezcan, maduren, que se valgan por sí mismos, que afronten la vida con valentía, con responsabilidad y con determinación. Y el proceso natural de cualquier hijo debería ser alcanzar ese estado de madurez que el padre en su afecto y en su amor desea para él por su propio bienestar. Dios, al ser nuestro Padre, desea exactamente lo mismo para nosotros sus hijos, pero desafortunadamente nosotros quizá estemos en otras cuestiones diferentes a eso que Dios nuestro Padre verdaderamente desea para nosotros. Madurez. Ser hijo de Dios entonces no es el resultado de hacer una breve oración llamada por muchos la oración de fe. Ser hijo de Dios en verdad implica que se ha nacido, concretamente, nacido de nuevo. Con lo cual, si decimos que hemos nacido de nuevo, estamos irremediablemente llamados y desafiados, naturalmente, a madurar. Madurar no es una opción, es un proceso natural de la vida, y en este caso de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. En conclusión, si decimos que somos hijos de Dios, ha sido porque se supone que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, se supone entonces que estamos obligados a alcanzar madurez. Y ese es, en verdad, el objetivo de Dios. Leamos lo que nos dice Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto es según la Nueva Versión Internacional. En la versión Reina Valera del año 60 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué se entiende por madurez? El escritor de la carta a los Hebreos define a un creyente maduro como aquel hombre o aquella mujer que ha nacido de nuevo, que ha pasado a un nivel superior de entendimiento, de comprensión, de aplicación, no de las doctrinas y prácticas dogmáticas tradicionalmente aprendidas, sino de las verdades presentes divinamente reveladas. El hijo o la hija de Dios es alguien maduro, es aquel que ha entendido que debe dejar de alimentarse de leche y comida blanda y pasar a recibir alimento sólido que le nutra. ¿Para qué? Para un crecimiento y un desarrollo óptimo. El creyente maduro es aquel que deja de alimentar su fe con versículos de la Biblia motivadores, con canciones bonitas que le hacen llorar, literatura cristiana que le hace soñar, etc., para pasar a nutrirse no de las promesas en el pasado hechas por Dios, sino de la herencia recibida ahora en este tiempo en Cristo Jesús. El cristiano maduro desarrolla su vida no basado en las experiencias de los personajes del Antiguo Testamento, sino bajo la directriz ahora del Espíritu Santo, el cual nos dejó Jesús para nuestro tiempo, que está dispuesto a enseñarnos todas las cosas y a guiarnos hoy, en tiempos de mucha incertidumbre, a la verdad. La madurez en Cristo no se mide por los años que llevemos en la iglesia, ni por los cargos o las responsabilidades que desarrollemos dentro de ella. Tampoco lo miden los cursos teológicos que tengamos.
ni los dones o los ministerios que poseemos. La madurez en Cristo, como hijos suyos que somos, se mide en verdad cuando decidimos ir por más, es decir, romper con lo humanamente establecido para pasar a vivir en lo que por gracia hemos recibido. En este libro de la carta de Hebreos, en el capítulo 6, del 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, ¿cómo alcanzamos la madurez? Desde luego que si hay un libro en la Biblia que nos va a resumir casi toda la obra de Cristo Jesús y nuestro propósito y vida en Él, es el libro de los Hebreos, o carta de los Hebreos. Toda esta carta, como toda la Biblia, tiene un hilo conductor extraordinario. Habla de Dios, de Cristo, de lo pasado, de lo presente, de lo futuro, de lo que fue, de lo que es, de la fe, de la madurez del creyente y hasta de la disciplina. Y esto último después nos va a ocupar. Comentamos en primer lugar que sí, la madurez se alcanza según el libro de los Hebreos. Es decir, nadie nace maduro, eso se alcanza y es un proceso dilatado en el tiempo. Entre muchas otras formas y maneras de alcanzar madurez, nosotros como hijos de Dios, está la disciplina correctiva del Señor. La disciplina es uno, si no el mejor medio, para que usted y yo como hijos de Dios alcancemos la madurez. Dios se va a valer de lo que sea para que nosotros como sus hijos lleguemos a ser personas maduras. Habrá cosas en nuestra vida que nos va a causar dolor, que nos van a sacar lágrimas, pero el creyente que es maduro es aquel que va a entender y que va a aceptar que aunque duela, a la postre traerá paz. El amor de Dios se expresa no solo con bendiciones, como nos han enseñado, sino también mediante la disciplina correctiva, y más que su amor, también es el deseo intenso de que lleguemos a ser personas, o mejor dicho, hijos maduros. El creyente cómodo, que vive según él, de bendición en bendición, de gloria en gloria, tiende a ser un hijo de Dios que es caprichoso y superficial, es decir, un hijo inmaduro. Por esta razón, necesitamos la disciplina correctiva de Dios. ¿Para qué? Para ser pulidos, para ser mejorados y que tengamos una capacidad absoluta de discernir con templanza y con mucha altura y de miras todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Entonces, lo que Dios desea de verdad es que usted y yo seamos maduros, creyentes maduros, es decir, que alcancemos la madurez. Esta fue una producción del Ministerio Fe en Acción. Puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Dios les bendiga.